Buen día, jóvenes. Bueno, en este video vamos a revisar algunos de los aspectos más importantes acerca de los cálculos para poder cuantificar la cantidad de nitritos en embutidos como parte del procesamiento de los datos de la práctica número 4. Y para comenzar, aquí les dejo algunos datos que hemos obtenido en otros semestres para que practiquen. Si se dan cuenta, aquí tenemos los equipos del 1 al 6, las marcas y las absorbancias después de todo el procesamiento. Para nuestro ejemplo del día de hoy vamos a utilizar precisamente este dato que yo me estoy inventando. Es una marca, pues, ejemplo, que no existe. Y esta, pues, es la absorbancia que hipotéticamente obtuvimos para el procesamiento de esta muestra. Entonces, miren, para comenzar vamos a recordar qué fue lo que hicimos con nuestras muestras, cuál fue el tratamiento que les dimos, para que contextualicemos y pues aclaremos ciertos puntos que pueden llegar a ser confusos durante la práctica, ya que hubo muchas preguntas y muchas dudas. Entonces, miren, vamos a ir paso por paso. Para comenzar, nosotros iniciamos nuestra práctica triturando una rebanada de jamón. Les pedimos que fuera jamón porque les decía que las salchichas tienen como que más almidón, más grasa, por lo general. Depende mucho de la salchicha, pero por lo general es más complicado, la muestra nos queda muy turbia. Entonces, con el jamón esto pasa con menos frecuencia. Y bueno, trituramos nuestro jamón en el mortero hasta que quedara una especie de pasta como tipo paté. Y posteriormente la llevamos a un volumen de 80 mililitros en un vaso de precipitado. Y estuvimos haciendo una extracción a 80 Celsius durante 10 minutos. Si nosotros nos damos cuenta y comenzamos a hacer nuestras concentraciones desde aquí, nos damos cuenta que 5 gramos de jamón en 80 mililitros de agua nos va a dar una concentración inicial de 0.0625 gramos de jamón por mililitro. Bueno, después de eso, agregamos 70 mililitros de agua para completar un volumen de 150 mililitros y continuamos nuestra extracción a 80 Celsius, ahora por un tiempo de 1 hora y media aproximadamente. Y ahora, lógicamente, nuestra concentración cambió. Ahora son 5 gramos en un volumen total de 150 mililitros y nos da una concentración de 0.033 gramos por mililitro. Entonces, les aclaro esto porque aunque viene en el manual y son pasos seriados, realmente estos volúmenes a nosotros no nos interesan. Lo que nos interesa es el primer volumen de 250 mililitros al cual se aforaron esos 150 mililitros en los que se realizó la extracción. Recordemos que luego de realizar esa extracción se llevó a cabo la filtración, separamos los sólidos y se hicieron una serie de lavados hasta completar un volumen total de 250 mililitros. Entonces estas concentraciones no nos interesan. La concentración que nos interesa son 5 gramos en el volumen final, que fueron 250 mililitros, y nos da una concentración de 0.02 gramos sobre mililitro. ¿Sí? Este es el primer volumen que nos interesa. A continuación, ¿qué fue lo que hicimos? Después de aforar, tomamos 25 mililitros, una alícuota de 25 mililitros, colocamos nuestros reactivos, el reactivo de NET y la sulfanilamida, y aforamos a 50 mililitros y obtuvimos una concentración de 0.01 gramos sobre mililitro. Recuerden que si tenemos en cada mililitro de estos 0.02 gramos, entonces si me estoy llevando 25 mililitros, me estoy llevando 0.5 gramos en estos 25 mililitros. Y luego esos 0.5 gramos los divido entre 50. Voy a tener una concentración de 0.01 gramos por mililitro, o bien de 10 miligramos por mililitro, como ustedes lo quieran ver. Para comenzar con nuestros cálculos, esta parte de acá no es muy importante, pero para el final de nuestro ejercicio sí va a ser muy importante. Entonces necesito que tengan en mente de dónde están saliendo estos 10 miligramos por mililitro. Recordemos que aquí, en nuestro aforo final, vamos a tener 10 miligramos de jamón por mililitro. Aunque ahorita no nos interesa el jamón, nos interesan los nitritos. Muy bien, después que ya teníamos nuestra reacción realizada, lo que hicimos fue tomar 4 mililitros y los leímos a una longitud de onda de 540 nanómetros. Para esto quiero recordarles, recuerden que la absorbancia está dada en unidades internacionales de absorbancia, es decir, es un dato adimensional como tal. Si quieren lo podemos expresar en unidades internacionales de absorbancia o en unidades de absorbancia.
pero realmente, como se pueden dar cuenta acá, es una medida adimensional. Y aquí les hago la aclaración. Cuando nosotros utilizamos una celda, puede variar su volumen, pueden ser 5, 4, 3 mililitros, pero siempre que lo vamos a leer, los equipos ya se encuentran calibrados para que nos den un resultado expresados en unidades de absorbancia por mililitro. Así que independientemente de que nosotros tomamos 4 mililitros para llenar nuestra celda, o por ejemplo si lo hubiéramos hecho en una microplaca de 96 pozos y tomáramos solamente, no sé, 0.2 mililitros, independientemente de que si fueran 4 mililitros o 0.2 mililitros, el resultado nos lo están expresando por mililitro. Entonces aquí este dato que yo me estoy inventando de 0.103 unidades de absorbancia corresponden a lo que sería 1 mililitro de esta solución. Se los comento porque muchas veces por ahí tenemos una serie de confusiones. Bueno, dicho lo anterior, esto fue el procesamiento de la muestra. Aquí tenemos todos los pasos hasta la lectura y la obtención de las unidades de absorbancia. A continuación, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Bueno, nosotros construimos una curva de calibración. Si se dan cuenta, en el manual ahí decía cuántas alícuotas tomar, con qué volúmenes y de qué soluciones, para poder construir nuestra curva de calibración. Aquí para este ejemplo ya hice los cálculos y ya sé cuántos microgramos por mililitro tuve en cada punto de mi curva de calibración. Ya las leímos y ya tenemos aquí la absorbancia. Entonces pues lo que vamos a hacer es hacer una gráfica para poder hacer nuestra regresión lineal. Solamente les recuerdo también, chicos, cuando trabajamos con este tipo de herramientas, con curvas de calibración, normalmente se grafica la variable dependiente en el eje Y. Aquí tenemos a la absorbancia y la variable independiente en el eje de las X. ¿Sí? Entonces, obviamente, la concentración no depende de la absorbancia es la que depende de la concentración. A medida que se aumenta la concentración de nuestra sustancia, va a aumentar la absorbancia. Entonces, acuérdense siempre, en este caso, la absorbancia como es dependiente, se grafica en el eje Y, y la concentración como es independiente, se grafica en el eje X. Bien, tenemos nuestra serie de puntos, si se dan cuenta, todo muy bonito. Ahí, espérenme. Ahí está, bueno, no me selecciona, aquí está. Si se dan cuenta, tienen una muy buena linearidad. Aquí ya le pedimos que nos dé la ecuación de la recta. Tenemos la pendiente, tenemos el intercepto y nos están dando el coeficiente de determinación. También les recuerdo, no queremos el coeficiente de determinación R cuadrada. Lo que queremos es el coeficiente de correlación, que es R. A lo que ustedes obtengan aquí, por favor sáquenle raíz cuadrada para su reporte. Bien, entonces lo que se hace aquí en primer lugar es una interpolación bastante sencilla. Dijimos entonces nosotros que teníamos una absorbancia de 0.103. Fíjense, si lo hiciéramos por el método gráfico, más o menos aquí esta absorbancia queda como por aquí. 0.103, hacemos nuestra interpolación y poquito más, poquito menos nos estaría dando como por aquí. Alrededor de 0.26 y fracción. Por aquí estaría 0.3, aquí. Entonces más o menos por aquí sería 0.26 y fracción por el método gráfico, pero nosotros vamos a hacer una interpolación. Así que lo que nosotros tendríamos que hacer es precisamente utilizar la ecuación de la recta. Todos conocemos desde la primaria. Tenemos aquí y es igual a mx más b. Tenemos que m va a ser nuestra pendiente, b va a ser nuestro intercepto, y es nuestra absorbancia y x va a ser nuestra concentración. De todo esto ya conocemos a la pendiente, ya conocemos a nuestro intercepto, conocemos nuestra absorbancia, recordemos que es 0.103. Entonces lo que nosotros tenemos que despejar es x, la concentración que nosotros necesitamos calcular. Ahorita por el método gráfico ya tenemos por ahí una aproximación, vamos a ver si es cierto. Entonces, ¿cómo nos queda? Para poder despejar x decimos que x es igual a y, b que está sumando pasa restando y m que está multiplicando pasa dividiendo. Tenemos aquí nuestra ecuación despejada. Hacemos acá la sustitución de nuestros datos. Los datos que tenemos acá en la ecuación de la recta. Y sencillamente vamos a obtener nuestro valor, que es de 261.411 microgramos sobre mililitro. Lo cual, como les acabo de decir, está
muy cercano a lo que obtuvimos por el método gráfico. Que el método gráfico pues tiene bastantes errores, ¿no? Pero bueno, ya tenemos aquí, en teoría, cuántos microgramos de nitrito tenemos en ese mililitro que leímos en nuestra celda. Ajá. Entonces, hasta aquí esto ustedes lo conocen bastante bien, no tienen ninguna dificultad. Ahora el asunto es pasar desde este dato a lo que nos pide el manual, que son las partes por millón. La concentración de nitritos expresadas por partes por millón. Bueno, para eso vamos a recordar entonces los puntos clave que debemos de tener en cuenta para poder hacer este cálculo. Fíjense, primero partimos que nuestra muestra fue de 5 gramos. Algunos pudieron haber pesado 5.25 gramos, 5.11 gramos, lo que ustedes quieran. En teoría debió haber sido 5, pero si pesaron un poquito más o un poquito menos, aquí tienen que colocar esa cantidad. Después, esto se llevó a un aforo de 250 mililitros, obviamente después de la extracción, y teníamos esta concentración, ¿sí? Después de eso se tomó una alícuota de 25 mililitros que se llevó a un aforo de 50 mililitros, obteniendo esta concentración, ¿sí? O bien expresada ya sea en gramos o en miligramos por mililitro. Y finalmente se tomaron 4 mililitros, se colocaron en nuestra celda y leímos nuestra absorbancia, que fue esta cantidad. Básicamente lo que quiero decir es que con todo este proceso estamos diciendo que en ese mililitro de esta solución que viene de nuestros 50 mililitros aforados, que nos dio una absorbancia de 0.103, corresponde a que esa absorbancia tiene una concentración de 0.261.411 microgramos. Aquí lo digo en mililitros porque recuerden lo que les dije, independientemente que pusimos 4 mililitros en nuestra celda, nuestro resultado ya nos los están dando directamente en absorbancias por mililitro. Entonces esta absorbancia corresponde a esta cantidad ya interpolada en nuestra recta. Hasta ahí ustedes no tienen ninguna dificultad. Ahora, la cosa va a ser hacer el cálculo para pasar desde cuánto tenemos en este mililitro de esta solución a cuánto tendríamos en estos 5 gramos y a cuánto tendríamos en 1 kilogramo de este jamón. Bueno, para esto les he preparado unos ejemplos para hacer este cálculo con 3 metodologías distintas, digamos complementarias. Y pues como son métodos matemáticos tenemos que llegar al mismo resultado. Entonces fíjense, vamos a comenzar con el método tradicional que ustedes ya conocen y ya dominan desde todos sus laboratorios, que básicamente es pasar desde nuestra concentración en este mililitro que leímos en la curva tipo o en la curva de calibración hasta nuestra muestra. Para esto pues ya recordamos nuestros pasos, cuántas diluciones hicimos y todo ese procesamiento. Entonces fíjense, si yo digo que en un mililitro tengo 0.103 unidades de absorbancia, que fue lo que leí en el espectro, y ya hice mi interpolación, y yo estoy diciendo que esa absorbancia corresponde a 0.261.411 microgramos sobre mililitro, entonces a partir de aquí yo ya puedo hacer mis cálculos. Fíjense, sabemos que este mililitro viene de nuestra solución de 50 mililitros, de nuestro último aforo. Entonces, como esto tengo en un mililitro, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 50 y me da una concentración de 13.07055 microgramos en esos 50 mililitros totales. Bueno, ahora bien, si nosotros queremos ver cuál es la concentración por mililitro, dividimos 13.070 entre 50 y nos da una concentración de 0.261.411 microgramos sobre mililitro, que precisamente es esto que estamos obteniendo acá. Bueno, a continuación, esta cantidad, estos 13.07 microgramos, no corresponden a un volumen de 50 mililitros, porque recordemos que vienen de una alícuota que yo tomé previamente, que son 25 mililitros. Entonces, pues haciendo nuestra relación, nos queda una concentración ya no de 0.26, sino de que 13.07 entre 25 nos va a dar una concentración de 0.522.822 microgramos sobre mililitros. Si se dan cuenta, es prácticamente el doble, porque el volumen de 50 se redujo a la mitad. Muy bien, entonces ahora nos encontramos en esta alícuota y ya sabemos qué cantidad tenemos en cada mililitro de estos 25 mililitros. Y sabemos que estos 25 mililitros vienen de un volumen total aforado de 250 mililitros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar
esta concentración por mililitro por 250. Y lo que obtenemos es una cantidad de 130.7055 microgramos en estos 250 mililitros de volumen total al que se aforó inicialmente nuestros 5 gramos de jamón. Entonces, decir que en 250 mililitros tengo 130.7055 microgramos es como decir que en 5 gramos de jamón, donde se suspendieron todos estos gramos de jamón y se hizo la extracción, que en 5 gramos de jamón voy a tener 130.7055 microgramos de nitritos. Y bueno, el error que a veces cometemos es decir que ya con esto pues ya tenemos nuestro resultado. Recuerden que les estamos pidiendo que lo expresen en partes por millón. Entonces, las partes por millón, dependiendo si están trabajando con líquidos o con sólidos, se expresan como miligramos sobre kilogramos si son sólidos, o miligramos sobre mililitros si es que estamos trabajando en una fase acuosa. En este caso el jamón es un sólido, entonces tenemos que expresarlos en kilogramos. Entonces fíjense, ya nada más tenemos que hacer una igualdad. Si yo digo, aquí ya pasé mis 5 gramos a 0.05 kilogramos. Básicamente dividimos 5 entre 1000 y ya tengo aquí mi valor. Porque recordemos que tenemos que tener nuestras unidades iguales. Si no, por ahí vamos a tener problemas. Si aquí tienen gramos y acá tenemos kilogramos o viceversa, ahí vamos a entrar en conflictos. Entonces recuerden tener todo bastante bien claro. Entonces decimos, si en 0.05 kilogramos yo tengo esta cantidad de nitritos, 130.7055 microgramos de nitritos, ¿cuánto voy a tener en un kilogramo? Entonces multiplicamos 1 por 130 entre 0.005 kilogramos y nos da esta cantidad. ¿Sí? Si ustedes hicieran este mismo cálculo, pero en gramos, es decir, acá 5 gramos y acá 1000 gramos, les tiene que dar exactamente el mismo valor. Háganlo y van a darse cuenta que pues, es lo mismo. Entonces yo aquí estoy diciendo que tengo 26.141.1 microgramos sobre kilogramo. Pero sabemos que las partes por millón se expresan en miligramos sobre kilogramo. Entonces tenemos que pasar de microgramos a miligramos. ¿Cómo lo hacemos? Dividiendo entre 1000. Entonces pasamos de 26.141.1 a 26.1411 miligramos por kilogramo, o lo que es igual a 26.1411 partes por millón. Este es nuestro resultado final. Esto es lo que ustedes tendrían que estar reportando por cada una de las marcas de jamón con las que estuvieron trabajando. Bien, entonces este es el método tradicional que ustedes ya conocen, en donde vamos desde nuestra última dilución hacia atrás para ver la cantidad inicial en nuestra muestra. En este caso pasamos de nuestra muestra y tuvimos que llevarlo a un kilogramo para poder expresarlos en partes por millón. Bueno, entonces de aquí necesito que se queden con este dato de acá, que es el más importante. ¿Cuántos gramos de nitritos tenemos en 5 gramos de jamón? Y aquí dijimos que son 130.7. Bueno, vamos a ver el siguiente método, que es un método que ustedes seguramente también ya conocen, que es el método por el factor de dilución. Si ustedes recuerdan la fórmula del factor de dilución, va a ser volumen final entre volúmenes de alícuotas tomadas, o volumen final de los aforos entre el volumen final de las alícuotas tomadas. Entonces, vamos a regresarnos para que lo veamos bien. Aquí les puse cuántos aforos hicimos. Primero colocamos 5 gramos en 250 y posteriormente tomamos una alícuota de 25 miligramos y finalmente lo aforamos a 50 mililitros. Entonces, nuestro primer aforo es de 250 mililitros, nuestro segundo aforo es de 50 mililitros y nuestra única alícuota es de 25 mililitros. Entonces, solamente sustituimos nuestros valores, 250 por 50 nos da 12.500 mililitros. Entre 25 mililitros, que fue la única alícuota que yo tomé, y me da un factor de dilución de 500, ¿sí? Si se dan cuenta, tenemos también unidades adimensionales, se cancela. Ahora fíjense, tenemos aquí, para poder obtener nuestra cantidad de nitritos, partimos directamente de la interpolación de nuestro dato. Ya sabemos que en una absorbancia o unidades de absorbancia de 0.103 equivalen a 0.261411 microgramos sobre mililitro. Y lo único que tenemos que hacer es multiplicar este dato, esta concentración, por nuestro factor de dilución, como se los estoy mostrando por acá.
esta cantidad por esta cantidad, y obtenemos esta cantidad de aquí, 130.7055 microgramos en 250 mililitros. Háganlo ahí en sus casas para que se den cuenta. Entonces, este valor que yo estoy obteniendo aquí es este mismo valor que yo obtuve acá arriba. Ajá. En 5 gramos tengo 130.7 miliferia microgramos de nitritos. Y aquí yo les estoy diciendo que en 250 mililitros yo tengo esta cantidad. Acuérdense, en esos 250 mililitros la cantidad de jamón que yo tenía era de 5 gramos, entonces el valor es el mismo y la proporción también es la misma. Entonces lo que ustedes tienen que hacer de aquí para adelante es lo que hicimos acá arriba. Tienen que expresarlo en partes por millón, pero si se dan cuenta obtuvimos exactamente el mismo resultado. Y finalmente vamos a hacerlo por el tercer método, que es el método que yo le digo cantidad de la muestra, donde estamos relacionando la cantidad de jamón con la cantidad de nitritos, que es un poco más directo. Para esto es importante que recordemos estos cálculos que hicimos aquí. Estos dos de aquí no nos interesan. Los importantes van a ser el aforo de 250 mililitros, que nos da una concentración de 0.02 gramos por mililitro, y el aforo de 50 mililitros, que nos da una concentración de 0.01 gramos por mililitro. O bien 10 miligramos sobre mililitro. Este es el dato que más nos interesa a nosotros. Con este vamos a poder calcular la cantidad de nitritos directamente en estos 5 gramos. Lo cual pues incluso hasta resulta lógico. Fíjense. Recordando, en un mililitro tengo esta absorbancia y esta absorbancia va a ser igual a 261.411 microgramos por mililitro, y esto equivale a 10 miligramos de jamón, por lo que les acabo de mencionar, por lo que ya calculamos acá arriba. En ese mililitro que nosotros estamos leyendo, teóricamente llevamos 10 miligramos de jamón y teóricamente nos está dando este resultado. Me regreso para explicárselos porque luego resulta medio confuso. Ajá, entonces ahora lo que tenemos que hacer nada más es una regla de 3. Fíjense, yo digo, si en 10 miligramos de jamón yo tengo esta cantidad de nitritos, ¿cuántos nitritos voy a tener en mis 5 gramos de jamón? Aquí como estamos trabajando con miligramos, pasamos los gramos de jamón a miligramos. Lo pudimos haber hecho al revés. Aquí tener 5 gramos y aquí tener 0.01 gramos de jamón. Pero bueno, 5000 por 0.261411 entre 10 nos vuelve a dar otra vez esta cantidad, 130.7055 microgramos de nitritos. ¿Y en dónde se encuentra esta cantidad? Pues en estos 5000 miligramos de jamón o 5 gramos de jamón. Y este valor es el mismo que obtuvimos por el método del factor de dilución, y es el mismo que estamos obteniendo por el método el método tradicional que ustedes ya conocen, que es este de acá. Entonces, nuevamente, solamente tienen que expresar su resultado en partes por millón. Ahora, para su reporte no les pido que hagan los 3 métodos, pero se los estoy enseñando para que verifiquen sus cálculos, porque a veces por ahí cometemos algún error y yo creo que esto nos puede ayudar bastante para poder comparar nuestros datos y decir, bueno, me equivoqué acá, estos dos me están dando iguales, entonces algo por ahí está pasando. Muy bien, entonces esto es todo lo que les tengo que decir en cuanto a los cálculos para poder ver cuántos nitritos tenemos en nuestra muestra y expresarlos en partes por millón. Lo siguiente que les quiero mencionar es para su reporte de práctica. Está bien que se basen en la norma internacional y la norma mexicana. Es muy importante que nos hablen de la cantidad máxima permitida de nitritos y en la cantidad mínima reglamentada de nitritos necesaria para que puedan salir los productos al mercado. Recordemos que los nitritos no se agregan por gusto, se agregan porque se necesitan para poder inhibir el crecimiento de ciertos agentes patógenos que son nocivos para nuestra salud. Entonces, si tiene demasiado, es malo para nosotros, para nuestra salud. Pero si tiene muy poquito, también es malo porque pues no está cumpliendo con la norma y podría ser más susceptible de una contaminación con este tipo de patógenos. Pero además también me gustaría que hablen de las alternativas que se tienen al uso de nitritos, porque no porque la concentración de nitritos no esté dentro de la norma no quiere decir que está mal. Existen muchas metodologías que pueden hacer que se utilice una menor cantidad de nitritos y eso puede estar en función a la cantidad de carne o bien
a la adición de otro tipo de conservantes. Eso es uno. La otra, también quiero que investiguen qué otro tipo de nitritos tenemos, porque ahí en varias marcas de jamón a veces viene que dice libre de nitritos. Ajá, eso sería lo ideal, pero muchas veces es medio confuso y dice libres de nitritos, no sé, químicos o sintéticos. Y ahí especifican que se agregaron nitritos obtenidos de plantas. Entonces, francamente, pues es la misma gata pero revolcada. Los nitritos que podemos obtener de plantas son igual de tóxicos y son igual de efectivos para poder prevenir el crecimiento de la toxina de los patógenos que producen el botulismo. Entonces, también quiero que investiguen acerca de esto y que lo dejen plasmado en su reporte, pues para que podamos hacer una buena comparación. Y bueno, pues estos serán los puntos claves que necesito que discutan en su discusión, en la discusión de sus datos. Recuerden que este dato de aquí yo me lo inventé para nuestro ejemplo, pero aquí les dejo algunos otros datos para que ustedes, datos que obtuvimos en otros semestres, para que ustedes puedan practicar en sus casas. Si tienen alguna duda, por favor escríbanme al Teams o déjenme preguntas aquí en el canal de YouTube. Y me parece que esto sería todo. Saludos.